Amigos, gusto en saludarlos, sean ustedes bienvenidos a este programa de conversación de tiempos y palabras. Y pues estoy con los maestros Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Marcial? Bien, aquí pues con temas muy interesantes y tiempos muy reducidos Sí, para claro. abordar tanto como quisiéramos. Hoy empecé al revés porque la vez pasada me había equivocado. Sí, entonces y el maestro Mario Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, maestro Mario? Buenas tardes. Otra vez. Maestro Mario, dije no. Pues bueno, todo bien, maestro, sí, con mucho calor. Pues con mucho calor, un clima peculiar. Hasta parece marzo, dicen que enero y febrero es viejadero, y yo creo que sigue enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí. Junio, julio, sí. Y siguen los cambios de clima, siguen los cambios de presión, sigue cambio de todo, ¿no? De todo hay aquí, maestro, sí. Y bueno, hoy nos reunimos como cada jueves porque hablamos platicábamos de muchas efemérides. Está abordar la mayoría relacionados con la literatura. La literatura, sí. Hoy día del escritor, Ajá. Hoy día del escritor. Enhorabuena porque se relaciona con el tema. Hablaremos de Ramón López Velarde, Suave Patria, de Carlos Monsiváis. Y bueno, hacer un breve comentario de que hoy también es el natalicio del general Felipe Ángeles Ramírez, allá en el año de 1868. Un día como hoy, lo abordaremos porque pues bien vale y merece la pena abordarlo con más minuciosidad, ¿no? Así es. Entonces, pues ya será la próxima semana. Próximo jueves. Pues hay más tiempo que vida, caramba. Es lo de menos. Y hoy, pues además, bueno, una felicitación a aquellos que han elegido en la vida aventurarse a tener una hoja en blanco enfrente y un lápiz en la mano. Difícil. Y una página en blanco. Una página en blanco y un lápiz que pinte oscuro. Rayar una página en blanco. Que yo les decía que, y luego en algunos ejercicios que aventuro cuando doy algún taller de lectura y redacción, empiezo, cuando todavía no se da la confianza con los alumnos, les pongo una hoja en blanco y un lápiz y les digo, escriban, llenen esta hoja con las ideas que quieran. Y se aterran, muchos se aterran. Otros harán un avioncito, ¿no? Casi quisieran. Y les digo, es que es eso. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver mucho con estas raíces de la manera en que fuimos educados en el manejo de la lengua materna desde los cánones de la educación básica. Por fortuna se han venido ajustando algunos cambios. El método global de análisis estructural de la lectoescritura, por ejemplo, fue un paso considerable para darle un sesgo a este asunto del manejo de la lengua materna, el asunto de plantearse las modalidades que manejamos en la lengua, en la emisión, bueno, primero en la recepción, escuchar y leer, y luego en la emisión, hablar y escribir. Y la otra variedad, que es la de la creación literaria, acercarse a la literatura, no solo a la española, sino a la literatura en general, acercarse a la lectura que va más allá de la pura literatura, y desde luego algo muy interesante que vale la pena abordar, cuando menos las nociones básicas de la teoría lingüística del español, que es mucho más allá de la simple gramática, ya de por sí interesante. Entonces, un escritor tiene que enfrentar y abordar todas estas modalidades de la lengua. Y bueno, a propósito de todo esto, mucho de ello nos lo ha enseñado Noam Chomsky, Mario, que hemos platicado de él, y que ahorita me acordé de Noam Chomsky, judío, me parece que ucraniano, que emigra la familia a Estados Unidos. Él se inicia como un matemático
brillante además, y al poco tiempo descubre que la lingüística es su gran pasión, entra en la lingüística, trabaja y desarrolla una interpretación importante con la gramática generativa, y después se mete al análisis político. Él tiene actualmente 96 años y me acordé de él porque hoy en la mañana dieron una noticia preocupante. Había tenido un problema, algo así como ¿qué sería? Un neurisma, algo así, que lo mandó al hospital. Parece que iba recuperándose y que no perdía el entusiasmo, pero bueno. 95 años, maestro. 95, 96. Víctima de la entropía. Víctima de la entropía que tanto analizó y discutió. Exactamente. Víctima de un caos. Sí. Pero un personajazo. Lo que puedan leer de él, los que sean matemáticos van a encontrar aportaciones brillantes. Los que se interesen por la lingüística, la gramática generativa, la gran aportación de él, van a encontrar cosas interesantes. Y los que se interesen por la política, por el análisis del discurso, van a encontrar en él también a alguien brillantísimo. De hecho, sus últimos años los ha dedicado a esto, ha sido un crítico interesante, y con toda esta formación, lenguaje matemático, lenguaje materno, análisis del discurso, toda esta formación que trae, pues definitivamente nos ha heredado en sus ensayos, en sus escritos, obras verdaderamente interesantes para intentar acercarnos, intentar entender estas crisis mundiales de fines del siglo XX y principios del XXI. Sí, siempre un analítico de la realidad. Exacto. Muy analítico de la realidad. Cuando venía a México, alguien se preocupaba. Sí. Era muy... Lo acotaban, lo cuidaban mucho de que no fuese a convivir con con grupos radicales, ¿no? Exactamente. Principalmente los grupos radicales recalcitrantes de aquellos años, ¿no? Porque además no... Hay un libro muy interesante que yo leí hace ya años, que no tiene nada que ver con la matemática ni nada, sino que es un libro del fin y los medios, contrario al pensamiento de McLuhan. Que el fin... No, ¿quién dijo el fin justifica los medios? No me digas que los de Televisa, ¿eh? No. Bueno. Creo que fue Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo. Entonces él, contrario a ese pensamiento, dice el fin y los medios. Y empieza con la reflexión interesante de decir, no son los medios que hacemos referencia en aquellos años, son los nuevos medios que nos apabullan, nos los rodean. Medios de comunicación masiva. Sí, y todavía apenas empezaba los medios de comunicación masiva. Entonces es un libro muy interesante. Sí, definitivamente recomendamos que lea. Y no se desespere si en el primer acercamiento le cuesta trabajo la lectura de Noam Chomsky, pero no se desespere, persista, y va a ver que después de 2 o tal vez hasta 3 lecturas va usted a descubrir un interesantísimo texto de análisis. Yo pensé que meses, maestro, 1, 2, 3 meses. Pero te quiero decir que hay libros que les encuentra sentido después de la segunda o tercera lectura. Sí. Hay un libro de él donde analiza el concepto de comunicación no contrario, sino complementa al tradicional de mensaje, medio y receptor, ¿no? Entonces él se adentra un poco más en cada uno de los elementos y dice, bueno, vamos a empezar por analizar que la comunicación existe inclusive en la naturaleza. Entre un árbol y las hojas, entre un árbol y las raíces, entre un árbol y los frutos, y empieza a hacer un análisis muy interesante de todo que esto. Incluso toca lo literario, aunque no era su intención fundamental, pero era tal su sabiduría, más que su erudición, su sabiduría, y esto yo sí creo que siempre hay que diferenciarlo. Ambos, los eruditos y los sabios, enriquecen la vida, pero el sabio toca las fibras profundas de la emoción por la vida, y él definitivamente es un sabio y pues deja enseñanzas muy valiosas a la humanidad.
Bueno, pues una felicitación a los escritores, a los que intentan serlo y lo quieren ser, y seguramente muchos. Y a los que están en cierres. Muchos de ellos lo serán. Sí. Es una época muy interesante en Hidalgo, particularmente en Pachuca, que es donde más conocemos muchos jóvenes creando, escribiendo, proponiendo, recuperando y reinventando la literatura, la poesía, el relato, el ensayo. Y bueno, pues estos amigos de los jóvenes de editores independientes que se preocupan por darlos a conocer. Así que un abrazo a todos ellos, un reconocimiento a su empeño y una envidia porque escriben. De verdad, una envidia de la buena. Y yo diría que el joven escritor, el que esté en ciernes, aquel que le dejan un trabajo en la escuela y que tiene que entregarlo, ahora lo entregan en el computador y lo mandan, ¿no? Pero que no pierdan esa curiosidad de síntesis, que esa habilidad de leer y sintetizar para establecer una idea o una cadena de ideas, que no lo pierdan porque es una de las mejores formas de aprender. Está visto que en el campo de la psicología, vinculada con la didáctica y vinculada con la pedagogía, la escritura es una parte fundamental de articulación de las ideas, sí, a nivel de corteza cerebral. Y si quieres cultivar la escritura emotiva, literaria, profunda, con un lápiz o un bolígrafo, o si se puede con una pluma de tinta fuente, una pluma fuente. La gran maravilla. ¿Por qué? Porque la conexión no la traigo. Entre el pensamiento y el teclado es diferente a la conexión neurolingüística y lo que quiera entre el pensamiento, la emoción y la operación manual de la escritura. Hay una conexión más profunda, más fina y más emotiva. Así que si usted quiere escribir una carta familiar, personal, recuperar el género epistolar tan interesante y tan bonito. Un día hemos de hablar del género. Yo creo que el epistolar se ha recuperado mucho a nivel de una serie de cosas que están pasando, ¿no? Que lo critica precisamente Monsiváis, por ahí plantea, dice, tiene un libro sobre el epistolar. Sí, hay un pensamiento de él, dice, bueno, hay no sé cuántos millones de hablantes en español, dice, pero la mayoría utilizan el 1% de la habilidad del lenguaje, y eso se debe a que se ha perdido la conexión de la poesía con el lenguaje cotidiano. Claro. Entonces la poesía es un enlace fundamental para enriquecer y mantener viva la lengua, ¿no? Claro, y un día hemos de invitar a uno de estos jóvenes a que nos dé su visión de lo que para él es poesía. Algo complejo, más. Que es algo mucho, muy Hay complejo. que tener sensibilidad. Pero yo creo que todos alguna vez caemos en una continuación de algún inicio de poesía, cuando sin querer encontramos frases, cuando sin querer encontramos o construimos pensamientos aislados que no les damos cadencia ni secuencia. Y un día entendemos a uno de estos poetas. Pero cuando te sientas con el poeta, pues, ¿qué es el poeta, no? Alguien que desde la metáfora y cualquier otra figura gramatical que se le ocurra, algunas estructuradas, otras colgadas del espacio, otras sin estructura alguna, pero que tratan de decir en 4 líneas, en 4 palabras, todo el universo. Claro, claro. Y además otra cuestión interesante, ya que estamos abordando sobre el escritor y su obra, y no necesariamente quedarse en los escritores contemporáneos. Yo creo que algo que tenemos que hacer, si tenemos la inquietud de la cultura, es precisamente también enfilarnos hacia la lectura de los clásicos. Y cuando me refiero a los clásicos, no nada más es a los más lejanos, los grecolatinos o qué sé yo, ¿no? Los renacentistas, los de los siglos de oro españoles, los de los siglos de oro ingleses, estadounidenses, latinoamericanos, qué sé yo. Lea a los clásicos. Yo siempre recomiendo en esto algo, porque todo el mundo piensa que ya la literatura pasada porque tiene más de 15 o 20 años ya es obsoleta, caduca y aburrida. No. Le recomiendo siempre que busque en YouTube a un
pensador, filósofo, escritor y maestro italiano que se llama Nuccio, se escribe Nuccio Ordine, y tiene una plática que se llama, dos pláticas le admiro yo, no le he podido escuchar más. Una se llama La utilidad de lo inútil, aquellas cosas pequeñas que van en la vida pero que nos ayudan a conformarla y a disfrutarla, y la otra, ¿por qué leer a los clásicos? Definitivamente es una lección cultural, igual que Italo Calvino tiene por ahí un libro de ¿por qué leer los clásicos? Y clásicos entra Julio Verne, claro, ¿no? Aquellos que han... Un día vamos a definir qué es lo clásico en la cultura, porque es un término tan amplio que se vuelve... Y hay que recuperarlo. Tan elástico que se pierde su... Y describirlo. Fíjate que platicaba la otra vez con algún chico recién egresado de la licenciatura en comunicación y toqué el tema de la estética. Y me decía, bueno, es que las estéticas son normas, son cosas que pasan. Sí, ¿por qué seguir las normas de los que ya se murieron? Hay que crear las nuevas normas, ¿no? Entonces me estremeció la idea, porque dije, bueno, entonces la estética que es para ellos, ¿van a construir un nuevo paradigma de estética? ¿O no seguir el análisis que históricamente se fue construyendo de la estética, que formó parte inclusive de todo un currículum en el medioevo, para poder llegar a la construcción, de no solamente de una figura, de una imagen, sino del lenguaje mismo? A nosotros todavía en la preparatoria nos dieron filosofía, claro, lógica, estética, todavía, literaturas española, mexicana, reminiscencias del trivio y el cuadrivio. Y todavía si vemos el derecho, el actual derecho, tiene sus raíces más profundas, la filosofía del derecho, en Platón, en Aristóteles. Claro. Y la misma comprensión del lenguaje sin acudir a la estética, pues tú dices, bueno, ¿y como qué dice que dijo? Claro. Entonces, bueno, pues acercarse a estos clásicos, la Biblia misma, el Quijote, definitivamente. Shakespeare. Y un clásico, ahora que en estos días también hablando de escritores y de literatura, Arturo, sí, un clásico que cumple 10 años de desaparecido, Gabriel García Márquez. Y sus 100 años. 100 años de soledad, para entender a Hispanoamérica. Para entender a Hispanoamérica, entre 100 años de soledad y las venas abiertas de América Latina, de Eduardo. Entonces, bueno. Que confieso que no he leído aún 100 años de soledad. Ahí está, en casa. Pero poniéndole la mano encima no pasa, ¿eh? Hay que hacer no esto. Lo haces al estilo. Hay que hacer esto, por cierto. Por ósmosis, no. No, al estilo infantil, abres la página. Ahorita que abrí este libro vi que está dedicado a una persona que es la que me lo regaló. No lo voy a decir, pero el autor se lo regala y ahorita que abrí la primera página encontré la dedicatoria. Bueno, tacharé ese nombre y pondré para Marcial Guerrero, ¿verdad? Bueno, no sé, entre paréntesis. Bueno, esta charla se está volviendo hay una frase llena de paréntesis. Nada más déjame decirles esto porque se me va a olvidar. Está por iniciar. Bueno, García Márquez en vida nunca quiso que 100 años de soledad se pensara en hacer para el cine ni la televisión. Y sin embargo ya está en ciernes. Pero ya va a arrancar en poco tiempo en la cadena Netflix, y no es que le haga propaganda a Netflix, es como decir la editorial Fondo de Cultura, ¿no? Claro. Lo cultural siempre hay que promoverlo. Va a iniciar 100 años de soledad. Y decía Márquez que no. Él no quería porque decía, es que ¿cómo se van a imaginar a mis personajes? Pero hay mucha garantía en la calidad. Han hecho La Cálida Heréndira y su abuela desalmada en cine, con Irene Papas, extraordinaria actriz griega ya fallecida. Han hecho El amor en tiempos del cólera. Sí. Han hecho varias novelas y cuentos de él. Próximamente viene en cine de Luis Espota. La Plaza. No. Casi el Paraíso. Casi el Paraíso. Ya vienen. Ese es en cine, no es en plataforma. Y en plataforma estará
16 capítulos, creo, 100 años de soledad. Pero sí la voy a leer, no nada más por verla. Léela antes de que empiece la serie, porque además construyeron, pero no sé, tengo una duda, acabo de ver el reportaje, Mario, construyeron un pueblo Macondo. Pero no lo construyeron, sino que está diseñado con digitalmente base en la lectura, sí. Y con es la única forma. Con una fidelidad. Es como como la serie de Harry Potter. Es lo mismo, ¿no? Es la construcción digital que se hace de los ambientes. Es imposible de tener un espacio igual. Claro. Aquellas escaleras que se mueven en un espacio, solamente con la nueva tecnología se puede hacer, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Quién sabe, no? Pues ya tienen el pueblo, pero no entendí si es en Alvarado, Colima, México, o en otro lugar que la hayan filmado todavía. Esperemos que sí sea México. Bueno, no sé. Seguramente es la combinación de espacios digitales y espacios físicos. No, construyeron físicamente el pueblo. La mayoría de las construcciones son las fachadas de las casas de este pueblo Macondo, pero lo que es la casa de los Buendía sí está completa. Lamentablemente, una vez que acabe la serie, para abajo, y yo me quedaba pensando como que le hubieran hecho como la Villa Olímpica de México y otras villas olímpicas. Se construye para alojar a los atletas y después se vende para el... Como los escenarios de aquella película de La Guerra de las Galaxias, ¿no? La primera película se significa en un ambiente muy sui generis, en medio del desierto. Actualmente es un centro de turismo muy importante allí. Concurrido, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, no se pierda, pero antes de que venga la serie, les recomiendo que lo lea, y particularmente en una edición espléndida, la de la Asociación de Academias de la Lengua Española, porque además de estudios preliminares muy brillantes, trae al final el cuadro sinóptico de los personajes de 100 años de soledad. Y qué bueno, porque es muy complejo, entonces vale la pena, le va a encantar y va usted a verse identificado, porque en México, como lo dice López Velarde, que vamos a abordarlo en un rato, no hay alguien que no tenga una ya está acabando el rato, una tía, una abuela, una tía, un abuelo, un hijo que viva en la provincia mexicana. Y además es lectura obligada. Es lectura obligada. Bueno, me atrevería a decir. Y ahora, Suave Patria. A ver, maestro, ¿qué es? López Velarde. López Velarde. Pues Suave Patria es un poema muy interesante que escribe López Velarde en una etapa, pues prácticamente al final de su vida, ¿no? Sí, de su corta vida. De su corta vida. Penosamente. Entonces, y fallece. Resulta que, inclusive, hay la anécdota que terminándola de escribir, él se enferma y muere. Sí. Días después, neumonía o algo cosa así, ¿no? Recordemos que todavía no se descubría la penicilina, consecuentemente antibióticos y todo esto no había. Y acostumbraba mucho caminatas por la Ciudad de México. Sí. Y la otra también caminatas, alguna ya medio enfermo, creo que por ahí le agarra alguna lluvia, algo así. El caso es que no resiste, y como dato curioso, en la calle de Álvaro Obregón, en la colonia Roma, él vivió en una casa de huéspedes, y hoy esa casa de huéspedes está dedicada a trabajos culturales y justamente en memoria de López Velarde. Yo la visité hace algunos años, espero que siga funcionando como tal, una casa de estas que se construyen entre finales del 19 y principios del 20, en la época porfiriana. De esas de techos altos, de corte grandes francés, portones, ventanales de doble ventana, ¿no? La ventana en sí, oscuros. Y luego los oscuros que permitían, aparte de evitar la luz y las cortinas, pues protegerse cuando había movimientos, ¿no? Porque metían terribles trancas en esa puerta. En esa puerta-ventana. Sí. Y además se pueden abrir un poquito para ver quién para está. Explorar a los visillos. Exactamente. Sí. Es que Ramón López Velarde es zacatecano de origen de Jerez. Por cierto, hay una estatua de él en una banca allí en Zacatecas.
Sí, justamente en un jardín cercano a su casa. Tuve oportunidad de estar en Jerez hace algunos años y su casa museo, una casa de provincia hermosísima. De veras entra uno y siente todo ese sabor provinciano y toda esa vida del poeta jerezano, que además, pues padeció una vida muy ilusionado, pero al mismo tiempo muy confuso, porque él desde pequeño, desde los 12 años, lo mandan al seminario. Pero finalmente, en unas vacaciones, muy joven todavía, 16 años tal vez, se encuentra con una prima suya 8 años mayor, y aquel puberto de pronto descubre que su vida, su corazón, su enamoramiento rápido por aquella mujer 8 años mayor que él. Ella tendría 26, él 18, algo así, me pierdo un poquito en los datos, o él 16 y ella 24. Se enamora perdidamente de esa prima, de esa mujer, y ella, obviamente con las costumbres de la época, le dice, no, espérate, era algo inaceptable que una mujer mayor aceptara a un menor, a un joven. Claro. Pero él quedó perdidamente prendido, enamorado. Obviamente se acabó el seminario, se acabó la vida en el seminario. El papá lo manda a estudiar a San Luis Potosí para alejarlo de este delirio en que cayó. Sin embargo, él empieza a escribir poemas en honor de aquella prima, a la que, para encubrirla, protegerla e idolatrarla, la llama Fuensanta. Entonces también aparece mucho de esto en la obra de él. Pero bueno, creo que hoy apenas nos dará tiempo de hacer una referencia al poema que mencionabas, Mario. Sí, es un poema bastante largo, que estructurado, la estructura yo creo que tú la puedes describir más que yo, porque tú eres un poeta que puede analizar bien la poesía, que no precisamente escribirla, ¿no? Sensibilidad. Entonces tú nos podrías decir más bien cuál es su estructura sobre la cual se basa este poema. Bueno, efectivamente, dentro de... Aquí, antes de entrar al poema mismo, quiero comentar dos cosas. La Suave Patria es un poco como la síntesis de la creatividad de López Velarde, porque él, con esto que les comentaba, entre su vida en el seminario y esta vida de provincia, y más en la región centro-oeste de México, donde había mucho énfasis en la religión católica, él se desenvuelve entre dos sentimientos. Su obra literaria se mueve entre dos sentimientos muy profundos: la religión y el erotismo. Así es. No el amor, el erotismo, es decir, una forma más expresiva del amor, en tanto todo este deslumbramiento que le produjo, como le decíamos, este amor por la prima. Y las figuras gramaticales con las que juega, ¿no? Aquel poema en el que dice: nos encontraremos las 4 manos llevadas a tu corazón y encontrar lo que nunca vamos a tener, alguna cosa así, ¿no? Algo así, sí. Cuando lo lees te genera un vacío en el alma que dices, pobre cuate. Sí. Aquí tiene uno a Sara que dice, la primer cuarteta, dice: a mi paso y al azar te desprendiste como el fruto más profano que pudiera concederme la benévola actitud de este verano. Es decir, el erotismo está implícito, no es un erotismo radical y explícito. Y explícito como el de nuestro poeta actopense Efrén Rebolledo, que también, léalo, son poemas espléndidos, pero de un erotismo abierto, avasallador. Alguien decía alguna vez, era un erotismo descarado, tal vez sí, pero qué fineza de poemas es uno de las bondades de la poesía, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, decía, en una ocasión platicaba, escuchando aquella melodía
más o menos de los 60, 70, de Juana la Cubana, ¿te acuerdas? Que baila como Juana la Cubana y no sé qué tanto. Se detiene el profesor Cravioto ahí en los portales y me dice, oiga Mario, eso mismo dice este poema. Y recitó el poema, yo no recuerdo el poema, la verdad, ¿no? Pero recitó el poema y efectivamente decía lo mismo, pero con una fineza de lenguaje que te llevaba a la comprensión, pero yo le llamaría una comprensión metalingüística, no explícita. Claro. Desde luego. Definitivamente creo que... O como aquella también que describió de una manera muy interesante también el profesor Cravioto, aquella de no te metas con mi coco. No. También hay un poema que es terriblemente más explícito, pero con un metalenguaje más profundo, que es la misma melodía que te lleva a lo explícito, nada más. Y que además, bueno, son expresiones populares que definitivamente lo que plantean es todo esto, ¿no? El ejercicio. Sí, y yo diría, lo mismo pasa con estos nuevos raperos, los dos, estos chicos que uno es el Conejo Malo y el otro es el... Bad Bunny. Bad Bunny y el otro es... pues, que tiene nombre de boxeador, ¿no? Cassius Clay. No. Bueno, tiene ahí. Entonces la... Peso Pluma. También estoy enterado, por favor. Entonces, cuando se analiza su discurso, dices, bueno, es que este discurso, pues probablemente se dijo lo mismo, ¿no? Porque si escuchas la ópera, por ejemplo, de Mozart es terrible. Pues sí. Es terrible, y diríamos terriblemente grosero, ¿no? Y si los ponemos en la época en que dan a conocer su obra, que era mucho más cuidado el detalle, porque además eran los grandes teatros, la preciosidad y el preciosismo del barroco, del rococó, había que cuidarlo mucho. Entonces eran formas figuradas de transmitir imágenes. Bueno, en el caso de Mozart ni tan figurado, ¿eh? Yo no sé quién es más terrible, Bad Bunny o Mozart. Todo esto lo tienen, y justamente Ramón López Velarde y nuestro poeta actopense, se me fue, Efrén Rebolledo. Los dos abordan poesía erótica, los dos con mucha fineza. López Velarde con un prurito de discreción mayor, y la época lo exigía. No tanto la época, sino su formación su contexto religiosa. Sí, profundamente religiosa. Era mientras que Rebolledo, él muy pronto se acerca a las ciudades, luego inclusive es embajador mexicano en el extranjero, tiene una vida mucho más movida, dinámica, inclusive más allá de las fronteras. Entonces vive una vida más abierta en ese aspecto, y su poesía es de un lirismo y de un erotismo demasiado abierto para su época y aún para la actual. Claro. Y bueno, La Suave Patria. ¿Qué fue La Suave Patria? Es un poema civil. Es un poema civil, cívico. Bastante, sí. Sí. Pero además muy interesante, porque yo leí que alguna vez que algún funcionario, no me atrevería a asegurarlo, pero no sé si el mismo secretario de Educación, que era José Vasconcelos, no sé si le encarga que escriba algo con motivo del centenario del inicio de la consumación de la independencia, 1821-1921. Recordemos que la independencia concluye 11 años, 11 días después de su inicio. Y se la encargan. No me podría atrever a asegurar que fue el secretario, pero lo leí alguna vez en algún lado y casi tengo la idea. Lo que sí es cierto es que lo escribe con motivo del centenario de la conclusión de la independencia mexicana, y se propone hacer, aunque lo tiene listo desde mucho tiempo antes,
le lleva cerca de 2 años pulirlo, hasta entregar lo que le dejó a la posteridad, y prácticamente lo dan a conocer ya como poema terminado en 1921. El 24 de abril de 1921. En el año de poco antes de su muerte. Un canto para el centenario de la patria. Exacto. Claro. Entonces ahí lo da a conocer en una revista en la que él participaba, escribía una revista de la Secretaría de Educación Pública. El Maestro. El Maestro, promovida por José Vasconcelos. Sí, claro. Y este poema cívico, que todo el mundo tiene como el poema mexicano por naturaleza, por excelencia, en el trasfondo trae también una crítica y una cierta desilusión, porque López Velarde simpatizó con Madero, padeció y se aventuró a pelear contra Huerta. Siempre fue un espíritu en ese sentido muy reflexivo a favor de la Revolución Mexicana, del país, pero también le costó mucho trabajo aceptar estos conflictos de los caudillismos que se dan después de la Revolución Armada, los conflictos entre Carranza y Obregón, en fin, le cuesta mucho trabajo, y en el trasfondo del poema él lo que hace es recuperar aquel México que se estaba escapando de las manos de los revolucionarios, aquel México gracioso, bonito, provinciano, limpio, que tenía que luchar contra los beneficios que la naturaleza misma le daba, porque le dice, tus veneros de petróleo te los dio el diablo, al mismo tiempo que te da tu superficie de maíz, la vida y Dios. Que eso me remite al poema de Gutiérrez Nájera, sí, del siglo XVIII. No, XIX. Gutiérrez Nájera del XIX. Sí. Bueno, inicios del XIX. Cuando escribe aquel poema donde dice que de las húmedas cavernas como escuadrón de titanes el mal viene surgiendo, ¿no? Y entrega las estrellas, tratando de decir que en las estrellas está lo más sublime y en el fondo de la tierra está lo más terrible, ¿no? En el fondo de la tierra está el plomo, que sirve para balas, pero también para las letras, ¿no? Sí. Y está también los diamantes, que siempre a fuerza de bajar, nunca a fuerza de subir, los has de encontrar, ¿no? Sí. Entonces, cuando leo este poema, me remite a eso, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de esto es que la figura que utiliza en el cuerpo del poema pareciera ser algo de una ópera, ¿no? La primera parte es como la obertura del poema, que son los primeros cuantos párrafos. Luego tiene un primer acto, sí, un intermedio, así es, y un segundo acto. Es decir, juega con la estructura o de una obra dramática o de el intermedio lo consagra Cuauhtémoc. Se lo dedica a Cuauhtémoc. Sí. Joven abuelo. Además, se lo dedica jugando con esto que eran los intermedios en las obras de teatro clásicas, que eran tan largas que el intermedio servía, en aquellas tragedias terribles, el intermedio servía como los entremeses para romper un poco la tensión. Dejaba respirar y aligeraba la tensión que había producido la tragedia. Entonces, él juega con eso. Era un individuo muy culto, abogado de formación profesional, y justamente La Suave Patria es eso. Yo creo que el proemio, es decir, la obertura del poema, nos está advirtiendo en eso. ¿Qué es lo que nos va a contar de La Suave Patria? Voy a leerlo junto con el primer acto para que ustedes vayan bien escuchando, pero además de escuchar, figurando visualmente todo lo plástico que él reproduce en este poema. En el proemio dice: yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo, a la epopeya mexicana. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Esta es una alusión a un correo que giraba entre la Gran Bretaña y Francia y que no usaban remos para que no pesaran porque tenían que irse a escondidas entre un lugar y otro. Los chuanes eran los soldados. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva con la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. La naturaleza, la riqueza de la provincia, que todavía se recuperaba en las plazas y en los pueblos de la Ciudad de México. La Ciudad de México no era el universo macro que hoy es. Cada plaza y cada pueblo, Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco, Tacuba, etcétera, eran pueblos. ¿Cómo se llama esto? Donde ocurren villas. Eran villas. Y pueblos, villas. Eran barrios. Pero ¿cómo se llama esto? Que está allá por la Gandhi, por la librería, el pueblo de Coyoacán. No. Después, enfrente de la Gandhi, en la calle en la avenida Álvaro Obregón. No, la Gandhi que está en el sur. La librería. Sí, está sobre Álvaro Obregón, ¿no? No, es el apóstol del árbol. Era el ingeniero. Esta calle que cruza todo el sur, desde Insurgentes hasta el metro. Se me va ahorita el nombre. Bueno, adelante está este pueblo donde ocurre toda la novela de Santa. Ahorita me acordaré. San Ángel. Por San Ángel, Chimalistac. También era pueblo. Entonces, allí vivía gente que se ocupaba de la siembra, de los ranchos, de los establos, pero la gente que vivía en la ciudad, que apenas alcanzaba unas cuantas calles después del Zócalo y de la Alameda, entonces iban a estos pueblos a descansar, a vacacionar. Corresponde al alcaldía Álvaro Obregón, Chimalistac. Sí, pero en aquellos tiempos, en aquellos días, pueblo. Claro. Primer acto: patria. Tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela, que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Es que en las provincias mexicanas, efectivamente, usted llegaba a la plaza central, donde se juntaban la presidencia municipal, la iglesia o catedral más importante y el mercado en el centro de ese parque. Y allí bajaban los palomos colipavos y la gente se entretenía dándoles migajas de pan o maíz quebrado. Bueno, hasta la fecha. Hasta la fecha. Y esto lo encontramos en la ciudad de Pachuca, está plagada de pichones, de palomas. Pichones y palomas. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. El mutilado porque había perdido la mitad de su territorio, y aún así se viste de percal y de avalorio, es decir, es festivo. Acuérdese usted, en la provincia, los domingos por la tarde, los señores estaban de pie platicando, las señoras se sentaban en las bancas del parque, las hijas caminaban hacia un lado, las hijas y sus amigas, y los jóvenes en otro, hasta que ya después
entablaban la plática de parejas y paseaban todos alrededor, ya en parejas, los jóvenes enamorados, pero las mamás pendientes y los papás también. Sí, claro. Esto era muy bonito además, ¿no? Y bueno, porque no nos alcanza ya mucho tiempo, pero sí quiero leerle el intermedio porque es muy sonoro, se lo dedica a esa parte de la historia prehispánica, Cuauhtémoc, justamente el límite cuando México es conquistado por los españoles. Intermedio. Joven abuelo. Cuauhtémoc. Joven abuelo, escúchamelo arte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente a tu nopal inclinaste el rosal, que venía de Europa. Al idioma del blanco tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. Recuerde, le habían quemado las plantas de los pies. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Los Cuauhtémoc, que ellos ya estaban, sí, los Cuauhtémoc. Que ha aparecido en las monedas de oro y en las monedas muchas. Sí. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado, y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz, como del pecho de una codorniz. Así, en unos cuantos versos rinde un homenaje al héroe azteca, el último Tlatoani. Exactamente, el último Tlatoani que cae con todo el orgullo y el señorío. Cuauhtémoc. Ahí está. Le recomendamos que lea completo. Y enaltece el espíritu mestizo. Claro. Todo lo demás. La raza cósmica. Sí. Es otro tema. Termina con dos quintetos donde le dice a la suave patria: Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario, es decir, no niegues lo que es esencial en tu identidad. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abantono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. Definitivamente es un poema que tiene usted que leer y leerlo en voz alta para que escuche la sonoridad de los versos, o búsquelo en el internet, aunque es muy bonito leerlo pero si quiere busquen en el internet poetas, busque Gutiérrez Nájera y estoy seguro que se va a encontrar una página donde alguien lo lee con muy buena prosodia y lo lee y usted va a escuchar. Y si ahora hay podcast. Hay un podcast con el poema. Y si a la hora de leerlo pone usted de música de fondo el guapango de Moncayo, le aseguro que va a ser un lujo y le va a nacer de lo más profundo de su conciencia la identidad mexicana. Recuerdo que había otro poema y que usted, maestro, había dicho: no, yo me quedo con Suave Patria de Velarde. México, creo en ti. México, creo en ti. Ajá, del Bate López Méndez. Bueno, no lo niego, también tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Suave Patria es... quizás son dos expresiones distintas. Es que esta es más metafórica, la otra es más explícita. Sí, y sobre todo muy cívica el México, creo en ti, como en el vértice de un juramento, para que veas que no me quedo con Suave Patria, nada más. Tú hueles a tragedia, tierra mía. Y sin embargo... Ríes demasiado. Ríes demasiado, ¿acaso porque llevas... Porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado. Creo en ti porque llevas la X en tu nombre que algo tiene de cruz y de calvario. Y sí. Entonces también es un poema interesante, México, credo de México. Sí, México. Creo. Recupere su sentido del ser mexicano. No debemos dejar que se nos escape de las manos. Y
Se nos va el tiempo como agua y nos faltó Monsiváis. Te debemos a Monsiváis. Debemos Monsiváis. Pero fue tu culpa, ¿para qué nos recordaste que era el día del escritor, de la literatura? Bueno, pues es que son tantos temas. Claro. En Y tanto lo que quiere uno compartir tiene uno una avidez desmedida. No, pues, por saber de estos temas y compartirlos con usted. Y sobre todo el tiempo no perdona. Jamás perdonará. Nos falla la sabia virtud de conocer el tiempo. Si no. Pero si no lees, tiempo perdido. Sí, claro. Y si no leo, me aburro. Literal. Pero. Mira, hay una frase que dice: sí. Los sabios en todas las culturas suelen ser ancianos. Suelen ser ancianos, aunque no todos los ancianos sean sabios. Claro, ahí está. No andes buscando esas frases que nos la tarde. Es un pensamiento que está en el libro Humanismo, los bienes invisibles. Muy bien, pues. Y es que para hablar de Monsiváis, pues sí. Le prometemos abordarlo, porque son también varios libros que ha hecho el cronista, ¿no? Cronista de la ensayista, cronista, Ciudad de México, sí, claro, y también ensayista, en fin, con un humor ocurrente, diría Octavio Paz, picaresco, ácido, y que bueno, pues sí, defensor de causas, sí, y amante de los meninos, de los gatos, sin lugar a dudas, que eso le produjo graves problemas de salud, que dicen que no, pero parece ser que sí. Bueno, que sí, prometemos abordarlo un día después. Y que los nombres de sus gatos fueron muy curiosos, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de los gatos, maestro? Para que se llamaba uno de ellos Miau Zedong. Miau Zedong, muy bien. Y otro se llamaba Voto de Castidad. Otro se llamaba Katzinger. Bueno, le prometemos abordarlo. Muy bien. Y pues. Y también abordar a Felipe Ángeles Ramírez, y bueno, pues es que sí, definitivamente el tiempo es como la cáscara de una nuez, ¿no? Todo así rapidito, pero bueno, lo prometemos. Desde luego, pues. Así es. Aquí nos escuchamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, el próximo jueves, maestro Mario Velázquez Jaén. Un gusto, maestro. Compartir estos tiempos. Sí, compartir estos tiempos, estas palabras, Que las palabras no se acaban. El tiempo sí. El tiempo sí, las palabras no se acaban. Maestro Marcial. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por recitar, ¿no? Por leer, ¿no? Por recitar, en la primaria. Bueno, no, otro día hablaremos de la declamación. Una declamar, porque recitar no. Declamar. Porque me tocó todavía escuchar a la última gran declamadora argentina, allá por los fines de los 70, ya hablaremos de ella. Tantos temas y tan poco tiempo, caray. Pero bueno, Berta Singerman se llamaba, de origen judío. Perfecto. Ahí lo tiene, lea a López Velarde y también a nuestro amigo de 100 años de soledad. Ah, claro. Prepárese para ver la serie, pero prepárese viendo 100 años de soledad. Y léalo. Y bueno, aquí nos vemos el próximo jueves. No le cambie, viene otro programa bastante interesante, claro que sí. Estamos en JMS y nosotros nos vemos, maestros, el próximo jueves. Día de Júpiter, sí, claro, jueves. Adiós, hasta pronto.